Hola, nosotros somos el equipo 20 y el día de hoy les vamos a presentar nuestro caso clínico sobre un traumatismo raquimedular cervical severo. Hablando del caso clínico, este trata acerca de una paciente femenina de 18 años de edad que se cae del caballo y sufre una lesión medular tras una hiperextensión del cuello. Aunque esta fue trasladada al hospital, al cabo de los 5 minutos falleció. Tras realizar la autopsia se detectaron múltiples fracturas en las vértebras cervicales. En C1 se presentó una fractura de ambos surcos donde pasan las arterias vertebrales. Asimismo, en C6 y C7 múltiples fracturas. Por último, también se detectó una grave lesión de la médula espinal tras una hemorragia que afectó a diferentes tejidos blandos del cuello. Entonces, como lo mencioné al inicio, nuestro diagnóstico es un traumatismo raquimedular cervical severo. Normalmente este tipo de trauma se puede presentar a lo largo de toda la columna vertebral y asimismo se presenta en su mayoría en pacientes jóvenes, ya sea por un accidente o por violencia. Recordemos que la médula espinal es el principal medio de comunicación entre el cerebro y todo el cuerpo. La lesión medular afecta la conducción sensitiva y motora, desde su nivel hacia abajo, y asimismo un estudio de dermatomas y miotomas puede indicar qué niveles están afectados. Por último, las zonas más vulnerables es la zona cervical baja y toracolumbar. ¿Cuáles son las vértebras que probablemente se luxaron y fracturaron? Bueno, las fracturadas son C1, C6 y C7, y C2 probablemente también se pudo haber fracturado por la lesión que sufrió el paciente. Las luxadas podrían ser segmentos de C5, C6 o de C6, C7, ya que estas son las que más móviles, las que tienen más movilidad, sí, y que se pueden, bueno, reciben más cargas. También se podría haber luxado C2, pero lo más común es que se pudiera haber luxado C6, C5. ¿Qué otras estructuras asociadas a la columna vertebral se rompieron? Bueno, el ligamento longitudinal anterior es el que más probablemente se haya roto o se podría romper en estos casos. El anillo fibroso de los discos intervertebrales, provocando una hernia. También se pudieron haber roto los vasos asociados a la columna, como las arterias vertebrales o cervicales ascendentes, o las arterias que irrigan y vasos que se llevan la sangre de la columna vertebral, del hueso. También se pudo haber desgarrado los músculos largo del cuello y largo de la cabeza. También se pudieron haber roto las cápsulas, o bueno, las articulaciones gigapofisiadas, si hubo luxación. Y también se pudieron haber lesionado las raíces nerviosas de los nervios de sus niveles. Si no hubiera fallecido, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias de la sección medular a nivel cervical? Una de las 4 consecuencias sería la tetraplegia, que es una forma de parálisis que afecta a las 2 extremidades superiores, a las 2 inferiores y al tronco, debido a que hay una interrupción en la conexión entre el cerebro y el sistema nervioso periférico, por lo que habría una incapacidad motora y sensitiva debajo de la lesión. Otra de las consecuencias sería dependencia de la ventilación autonómica, debido a que normalmente debido a este tipo de lesiones se lesiona el nervio frénico, que es el encargado de inervar al diafragma, que el diafragma es el encargado de la respiración, que podamos respirar por cuenta propia. Y debido a esto la paciente tendría que depender de una máquina para poder respirar. Otra de las consecuencias sería una pérdida del control de los esfínteres, debido a que ya no hay una señal que nos mande al cerebro que cuándo defecar o cuándo orinar, bueno, que se lo manda el cerebro a la paciente. En este caso ya no habría una señal ni de los músculos hacia el cerebro, ni del cerebro hacia los músculos esfinterianos. Entonces por eso habría una incontinencia fecal o urinaria.
También otra de las consecuencias sería un shock neurogénico, debido a que se pierde la actividad del sistema simpático, lo que nos afectaría y el cuerpo de la paciente ya no podría regular la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, por lo que ya no habría sería una condición crítica en la cual el oxígeno ya no llegaría a los órganos, y por lo cual... Ahora bien, ¿cuál es la causa más probable del fallecimiento de nuestra paciente? Bueno, las principales causas de muerte serían un paro respiratorio debido al daño del nervio frénico en las vértebras C5, C6, C4 a lo mejor, en donde el nervio frénico estaría fallando en su momento de inervar al diafragma y nos haría que éste deje de cumplir su función en la respiración del paciente. Así también sería que al haber un desgarre en las arterias vertebrales que pasan por la vértebra C1, habría una gran posibilidad de que ocurra una isquemia en el tronco encefálico y un infarto del bulbo, que también afectaría a lo que es la respiración y la función cardiovascular. En el caso se puede observar cómo un traumatismo cervical por hiperextensión puede provocar lesiones graves, comprometiendo la conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo, llevándonos a la pérdida de funciones motoras, sensitivas y autonómicas. Al tratarse de una lesión cervical de niveles altos, nos lleva a pérdida de funciones como la respiración, lo que conlleva a una muerte rápida como ocurrió en este caso. La gravedad no solo se relaciona con el daño óseo, sino también con la interrupción de vías neurológicas que nos dan funciones meramente vitales. En este sentido, conocer la organización funcional de la médula nos ayuda no solo a comprender el caso, sino a anticipar las posibles complicaciones.